Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar de lo que creo es la resolución al misterio de la temporada del caos, que todavía no sabemos qué es. Pero bueno, primero déjenme hacer una pequeña introducción para la gente que no sabe de lo que estoy hablando. Y es que hace un tiempo se descubrió que modificando la fecha en el sistema y seteándola en el futuro donde no hay una temporada en progreso, digamos, se podía acceder así a la temporada del caos, que es lo que estamos viendo acá de fondo. No hay, como ven, está todo bloqueado, no había mucha, creo que al elegir el templo del fuego se quedaba la pantalla en negro, no había funcionalidad. Tampoco tenemos ninguna información oficial, así que por eso me puse a investigar al respecto. Bueno, para ayudarme un poco en el video y darle un poco más de contexto, voy a usar este video. Muchas gracias, Future Boy Who. En el video podemos ver que trata de los skins de Halloween cuando se actualizó la tienda del juego. Vemos que se agregó el skin del Día de los Muertos, también el de Milena. Después también se agregó de Baraka. Y como vemos, el color verde y naranja son los más predominantes, que son los colores, acá vemos también a Rain, los colores de los skins de Halloween, ¿no? El verde y el naranja son como los colores que predominan. Ahora les voy a mostrar otra cosa que tengo. Y acá vemos, por ejemplo, el skin de Baraka, que es el que vimos en el video. Tenemos varios skins. El de Milena. Por ejemplo, el de Kun Lao, que también verde y naranja. Y así tenemos varios, ¿no? Tenemos también los de Rain, que salen en el video. Y después en otro lado tengo estos, que es lo mismo, ¿no? Son todos verde y naranja, se entiende. Yo no estoy seguro si estos se obtuvieron en invasiones o mediante el Shrine o se pusieron en la tienda, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, es para que vean principalmente que se note eso, ¿no? Que todo esto salió durante Halloween y tienen esos colores, verde y naranja. ¿Qué relación esto tiene con el video de que estamos hablando, el tema que estamos hablando? Bueno, todos estos skins que ahora les acabo de mostrar, estos de acá, tienen en el nombre la palabra caos. Todos podemos ver que tienen la palabra caos. Caos, 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 caos. ¿Qué significa esto? ¿Qué podría significar? Podría significar que son recompensas de la temporada del caos. Porque es lo que así tienen la nomenclatura, los skins, ¿no? ¿Y por qué no tienen nada que ver con caos, ¿no? Porque son todos bastante limpitos, no tienen nada que ver con caos, sino más bien relacionados con Halloween. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema, porque también hace mucho tiempo yo encontré otras cosas. Acá, por ejemplo, tenemos la mesa de la mansión de Cage. Todo esto naranja son los caminos que podemos recorrer, que nos permite el juego. Yo lo que encontré es que había, además del tutorial, que es este, había otros 3 caminos diferentes. Teníamos uno para octubre, que después, buscando más en los archivos del juego, descubrí todo lo que es el evento de Halloween, que se desarrolla en la mansión de Cage en el modo invasiones, que nunca lo tuvimos. Después había otro en diciembre, que lamentablemente tampoco lo tuvimos. Como vemos, tiene otro camino diferente. Y por último, otro en julio, que posiblemente sea para el 4 de julio. No sé, veremos si más adelante podemos verlo, este evento. Pero bueno, vamos a volver al evento de Halloween. Ya que encontré una conexión entre
la temporada del caos y Halloween, dije, me voy a poner a investigar los archivos del juego del evento de Halloween, que lamentablemente es el único que hay. No están los archivos del evento ni de diciembre ni de julio, no hay nada. En el juego no encontré nada. Entonces dije, bueno, me voy a poner a investigar el evento de Halloween. Y es ahí donde empecé a encontrar algunas otras cosas más interesantes. Entonces, bueno, acá tenemos los archivos del juego. Vemos que este es el modo invasiones. Tenemos las misiones de Halloween. Misiones otra vez. Y por ejemplo, acá en este archivo, Trainees de Ashra. Cuando lo abrimos y bajamos, vamos a encontrar en esta línea que el oponente usa la skin de Ashra, skin 1, paleta 1, caos T1. Y lo que tenemos acá sería esa skin, paleta 1, skin 1, caos T1. Este sería el skin que usa durante esa pelea Ashra. Entonces ahí tenemos una confirmación de que esos skins se usan durante el evento de Halloween, ¿no? Ya no es solo durante la fecha de Halloween, sino que se usan durante el evento de Halloween. ¿Dónde se usa eso? En la mesa de la mansión de Cage. O sea que estamos en el modo invasiones. Entonces, si ese skin tienen el nombre Caos, significa que a su vez es una recompensa de la temporada del caos. Por ende, el evento de Halloween se está desarrollando durante la temporada del caos. Y entonces, mi teoría es la siguiente. Para mí, la temporada del caos no se trataría como una temporada más, como las que vimos hasta ahora. Como la de Nitara, ni la de Scorpion, ni Sub-Zero, Milena, ni Raiden. No es una temporada así, sino más bien lo que me hace pensar es que la temporada del caos se utilizaría solo para los eventos, cuando hay eventos. Por ejemplo, el próximo 4 de julio seguramente, si corrigen todo el juego y tienen tiempo, seguramente habrá un evento y ahí es donde veremos la temporada del caos. Para mí sería entonces eso. Es como cuando aparece la pirámide, que solo se usa para Titan Battles. Para mí lo mismo. Mi teoría es esa, que la temporada del caos se usa únicamente para estos eventos. Así que no sé, díganme ustedes qué opinan al respecto, si les parece acertada esta teoría o qué les parece. Sin nada más, los saludo hasta el próximo video, muchas gracias, hasta luego.